¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre de la mano de los mejores. También en este veranito, aquí en la emisora Es Radio y con todos los amigos. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Vaya veranito que estamos teniendo, ¿eh? Sí. Más de calidad. Mucho. Con programas interesantísimos, como no podíamos dejar de hacer, claro. En verano también tenemos ahí el podcast y nos escuchamos en directo los domingos. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bien. Yo en verano siempre estoy bien. Mira, para el que nos vea por la tele, os habéis cambiado de sitio hoy. Sí, pero ya ves que las corbatas no faltan. O sea, Muy parecidas, además. Sí, muy parecidas. Hoy coincidimos. Yo últimamente voy con los sólidos, colores sin dibujito ni nada. Te me estás hipeando. Eso es hipear, ¿qué Sí, dices, sí, hombre? sí. Eso es elegancia y distinción. Pero bueno, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Desde Value School, Andrei Trugmel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer. Bueno, Ya se te ve colorcito, ¿eh? Ya era hora que cogieras un poquito de color. sí, hoy he venido con el polo, ¿vale? No me echéis la bronca por no llevar corbata. No me llaméis hippie, pero sí. Como ya somos un poco... liberales te lo perdonamos. ¿Eh? Creía que ibas a decir, somos liberales, hippie y medio. Vamos. Peor aún, no, pero sí, ya calorcito, así que nada, de polo y nada, un programa más. Un programa más aquí. Aquí por lo menos dentro del estudio estamos fresquitos, tenemos aire acondicionado y vamos a pasar un rato muy agradable con nuestra invitada de hoy, que viene directamente del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. Es una de las colaboradoras habituales de Con Ánimo de Lucro y hoy la tengo aquí y es Rocío Recio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues un placer Oye, estar aquí con vosotros. El gusto es mío. Además, mira, entre semana hablamos de los lunes, de ellos aprendí esas frases maravillosas que nos traes de economistas e inversores. Y hoy un tema que a nosotros nos gusta mucho, casi diría que es uno de los temas fundamentales por los que nos metimos a hacer este programa. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Pues arrancamos el programa, lo hacemos con Rocío Recio. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, pues vamos a analizar, a dar un vistazo a vista de pájaro de cómo está la cultura financiera en nuestro país y cuáles son las cosas que nos hacen falta en España para concienciarnos de que necesitamos construir un patrimonio de cara a futuro. Pero como no me gusta perder la vieja costumbre, Rocío, en este programa el primero que pregunta es el que venga de Value School. Antes lo hacía Luigi, ahora lo hace Andrei. Dale, Andrei. Pues Rocío, vamos con el mantra, ¿no? Que sí que es verdad que siempre tocamos esto de un poco la deficiencia en la cultura financiera española y quería preguntarte, porque así como es un tema que se queda muy en el aire, ¿no? Cuando hablamos de él, exactamente a qué nos referimos cuando decimos que falta cultura financiera en España y también ¿en qué tipo de activos suelen invertir las familias españolas y un poco hacia dónde va la tendencia en la inversión o en sus carteras? Pues veréis, cuando decimos que hay una falta de cultura financiera en nuestro país es porque históricamente ha habido y sigue habiendo un arraigo especial a lo que es el sector inmobiliario, el ladrillo, ¿vale? O sea, históricamente los españoles invertían o invierten en casas. Además, mucho arraigo también y mucho, digamos, históricamente de invertir en productos más de renta fija, poco conocimiento o nada en fondos de inversión, en renta variable, mucho desconocimiento de lo que es la inflación, del poder tan grande que tiene en reducir ese poder adquisitivo de tu dinero. Entonces, tenemos un problema. O sea, Houston, tenemos un problema. Nuestro país ahora mismo, o sea, yo lo categorizaría como un país que no sabe de cultura financiera, que además estamos en el ranking, en las primeras posiciones, en concreto en la segunda posición de entre los países de la OCDE que menos ahorra. O sea, somos la segunda posición después de Grecia que menos ahorra, y las cifras son alarmantes. O sea, hay varios estudios, entre ellos, por ejemplo, uno más reciente de McKinsey, que decía que el 74% de la población no ahorra nada para la jubilación, un 30 y pico por ciento, un 32% no ahorra absolutamente nada, y un 10%, o
solamente tendría salarios, o sea, nóminas de 6 meses para poder vivir. O sea, el 7º mes ya te plantas, no sé, debajo del puente. O sea, quiero decir que es muy difícil la situación ahora mismo que hay. Y yo creo que, bueno, pues que es necesario programas como este, entidades como Value School o como la nuestra de Cobas, todo el ejercicio, el esfuerzo que hacemos en divulgar precisamente el conocimiento financiero que llegue a todos los eslabones de la sociedad y que hay más allá, hay vida más allá de lo que es el ladrillo, la renta fija y otros productos, ¿no? Pero, Rocío, ¿la gente no ahorra porque no quiere o porque no puede? Pues mira, yo te diré que porque no quiere. Porque yo creo que, o sea, al final yo creo que hay aquí un tópico que todos piensan a lo mejor que esto de ahorrar es para los ricos o esto de ahorrar es para el que más tenga, los millonarios. O sea, no es así. Es decir, se puede ahorrar y por supuesto luego invertir, ya hablaremos de ello, con pequeñas cantidades. O sea, 10 euros, 20, 50, 100, lo que tú puedas. O sea, ahorra lo que tú puedas, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro país, y es una pena, pero es así, o sea, vivimos en la constante carrera de la rata, en ese gasto creciente de que cuanto más ingresos tengo, pues mi nivel de gastos va creciendo. Entonces, imaginaos en esa rata, en ese hámster que va en la ruedita, ahí poniendo todos sus esfuerzos, que se le va la vida y en realidad no va a ningún lado. O sea, no tiene ningún, digamos, fin, nada más que seguir ahí y en esa rueda. Entonces, yo creo que para evitar eso, precisamente para salir de esa carrera de la rata, habría que hacer un preahorro. El preahorro, ¿qué es? Pues que si yo el día 1 en mi nómina ingreso, me lo invento, 2.000 euros, ese mismo día 1 lo que tengo que hacer es retirar 200 euros, imagínate, 100, la cantidad que uno considere que puede hacer frente, ¿no? Y hacer como que cobra menos ese día 1. El día 2, pues oye, ya pago mi hipoteca. El día 3, la electricidad, el teléfono, no sé qué, no sé cuánto. Y ya a final de mes, el día 30, el día 31, si me sobran 10 euros o 20 euros o los que sean, pues uno dice, bueno, pues mira, me lo juego en el Euromillones, ¿no? Me lo gasto en lo que quiera. Pero no hacerlo del revés, que es lo que hace el español medio. Es decir, gasta el día 1, ingresa, el mismo día 1 destina hipoteca, gasto, tal, no sé qué, no sé cuánto, y se planta en el día 30 que no ha ahorrado nada y encima se lo gasta en la bonoloto o en la cerveza con los colegas. La prioridad es, por lo tanto, o sea, una recomendación básica para aprender a ahorrar: págate primero a ti mismo, tú eres la prioridad. Exacto. Y el resto va después, pero normalmente lo que hace la gente es justo al contrario. Bueno, ahorraré si me queda algo de margen a final de mes. A final de mes, claro, empiezas es que es una también, entiendo, Rocío, que también es una cuestión un poco psicológica, ¿no? Porque mientras ves que tienes dinero en la cuenta, bueno, pues oye, hoy vamos al cine, hoy vamos a cenar fuera, hoy vamos a tal, o te coges un capricho, este tipo de cuestiones, y al final te plantas efectivamente a final de mes prácticamente sin dinero, incluso con dificultades para llegar a fin de mes. Con lo cual lo que tienes que hacer es pagarte a ti primero y después ya el resto te amoldas a las circunstancias. Pero esto es muy importante porque supongo que conocerás como yo, como todos los que estamos aquí, gente que gana mucho dinero y que sin embargo está asfixiada. Claro. Financieramente y que no llega a fin de mes y dice, no, es que voy con el agua al cuello. Está, pero ¿cómo es posible? Está en la rueda del hámster que yo te decía. Con el nivel de gasto, muy superior. Su nivel de ingresos, a pesar de que a lo mejor gana 5, 6, 7 mil euros al mes. Y luego gente que, sin embargo, ganando mucho menos y, sin embargo, es capaz de ahorrar el 10, 15% de su sueldo. Exacto. Con lo cual es una cuestión de mentalidad. Eso es, totalmente, es de mentalidad. De hecho, decías cuál es el problema, ¿no? O sea, tenemos realmente un problema de cultura financiera. A mí sí que me gustaría lanzar algunas preguntas que yo creo que algún oyente, oye, más que nada para que sea una autocrítica y una autorreflexión de cada uno, ¿no? Y ver si tenemos o no realmente este problema de cultura financiera, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes alguna cuenta corriente o depósito a la vista? Bueno, yo diría que con la inflación y con los tipos actuales probablemente estés perdiendo tu dinero, ¿no? ¿Alguna hipoteca? Bueno, ya hemos dicho que hay mucho arraigo aquí en España, el español, pues oye, a invertir en el ladrillo, en tu casa, en tu vivienda, nada de alquiler, es todo comprado, o sea que probablemente sí, estés metido en una hipoteca. ¿Tienes algún plan de pensiones? Probablemente, ojalá que no, pero puede que estés dentro de ese 85% de los planes que ni siquiera baten a la inflación, un 85%, que se dice pronto, o sea, es un dato bastante alarmante.
¿Tienes algún fondo de inversión entre tus carteras, entre tus activos, si es que has decidido invertir? Porque el 90% de los fondos de inversión pierden dinero, porque el activo que está ahí detrás es la renta fija. ¿Tienes alguna acción de alguna empresa, así random, de la bolsa? ¿Piensas realmente que la bolsa es un juego de azar, una lotería, un casino? ¿O realmente entiendes los valores en los que estás invertido? Y por último, ¿tienes algún activo de renta fija pública o privada? A lo mejor porque piensas que es seguro y que te paga un interés. Bueno, yo creo que son cuestiones que lanzo para que se autorreflexione, que haya una autocrítica, y estoy convencida que alguno ha contestado afirmativamente a todas estas preguntas. Decíais lo del preahorro, el ahorro al final, y es cierto, hace bien poco un compañero, un amiguete, al que yo le insistía, pero no seas así, tienes que ahorrar, seguro que puedes ahorrar. No, si yo y me decía, si es que yo llego a fin de mes y no me sobra nada. Digo, pues muy mal, porque se lo gasta porque todo. lo tienes que hacer a principio de mes, siempre el preahorro. Pero fijaos, a mí me gustaría añadir un elemento de debate, si queréis, con este asunto, que yo creo que también es muy interesante. Mi sensación ya no es que la gente no quiera, sino que más bien no sabe, o que vive en una cultura, en una forma de entender la vida a la que casi nos están empujando, o que parece que hay ciertos intereses en que hagamos así las cosas, y que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en España. En España hemos perdido poder adquisitivo pues a niveles de 2008, y los bares siguen llenos, los restaurantes siguen llenos, se va la luz y la gente va corriendo a las terrazas para acabarse las cervezas antes de que se calienten. O sea, ese tipo de actitudes. Y claro, tenemos tendencias que nos van diciendo que no tengas nada porque vas a ser feliz. Ahorras y te dicen, pero ¿qué vas a ser? ¿El más rico del cementerio? Si te mueres mañana y no has gozado, vive el momento. Vive el momento. Pero pero parece una tontería de película, y es algo que vivimos en el día a día. Y es verdad que hay cierta cultura de aversión al ahorro, de aversión a la acumulación de capital, que es traducido lo mismo a la aversión a darte una oportunidad de tener una vida mejor en el futuro, ¿no? Sí, pero... O sea, ¿consideráis que eso es así, como lo estamos contando, no? O sea, yo hay dos reflexiones sobre lo que estamos hablando hasta ahora. Lo primero es, si es una cuestión de prioridades, pues decís antes, prioridades yo creo que es más de organización. Es decir, por eso a mí me gusta mucho esta idea del preahorro, el pregasto, de primero ahorras y luego te gastas lo que te queda, porque yo creo que a la gran mayoría de las personas que nos escuchan no ahorran porque se organizan mal, porque efectivamente dicen, ahorraré lo que me quede después de gastar, y cada mes ocurre algo que hace que lleguen al día 30 o 31 sin dinero. Y cuando lo empiezan a hacer al revés, empiezan a ver que lo pueden hacer sin demasiadas complicaciones y lo prefieren. Por eso digo que yo no creo que esa cuestión tanto de prioridades, digamos, filosófica, de que el tipo piense, no, es que prefiero gastarme todo lo que pueda y luego ya ver ese ahorro, sino de organización. Entonces, a mí eso me parece que, pues si no, parece que es que la gente quiere o no quiere. Pero luego, respecto a esas personas que dices, no, claro, es que carpe diem, vamos a disfrutar del momento. Para mí el problema está en que yo, a las personas que conozco, que viven en esa situación que tú estás describiendo, de vivo muy al límite en cuanto a ingresos-gastos, incluso aunque en ocasiones tengo unos unos ingresos bastante elevados, y entonces mis gastos también lo son, yo no veo a esas personas disfrutar demasiado. Claro, yo conozco familias en las que a lo mejor pues trabajan los dos, tienen unos sueldos relativamente altos. A lo mejor yo les veo y digo, pues esta gente puede tener ingresos de 6.000, 7.000 euros al mes. Tienen unos trabajos, no es que sean millonarios, pero unos trabajos bastante interesantes. Y sin embargo, cuando te hablan de finanzas, te hablan con preocupación, casi no llego a fin de mes. ¿Por qué? Porque tienen unos gastos también elevados. Una casa muy cara, un coche, no sé qué. Y entonces, si tú me dices, no, es que han decidido la filosofía del carpe diem, que decía yo antes Manu, y digo, bueno, pues yo les voy a ver cómo viven. Yo no les veo especialmente relajados, o sea, no les veo como que disfruten el día a día mucho. El carpe diem suena a que estás ahí en una rave, tomando una copa, súper divertido. Yo lo que les veo es sufrir constantemente. Porque no tienen dinero, porque no les llega, porque la cuota del coche, porque el colegio de los niños, porque el otro no sé qué. Y digo, ostras, vaya carpe diem. Si esto es el carpe diem, prefiero lo otro. Y sin embargo, a la gente que
utiliza estas técnicas de ahorro que pueden parecer al principio como más de cenizo, más de, pues el día 1 tengo que ahorrar, venga, sí, el día 1 guarda, venga, 500 euros, por ejemplo, alguien que tuviera estos ingresos, pues tampoco sería un ahorro, ni siquiera sería el 10% de los ingresos netos. Luego hablas con ellos y mi sensación es que disfrutan mucho más de la vida. A lo mejor tienen un coche un poco peor o a lo mejor hay algún gasto que los otros tienen que ellos no tienen, evidentemente, porque están gastando 500 euros menos. Pero mi sensación es que es mucho más disfrute del día a día el que se lo ha organizado bien que el que en teoría dice, no, yo es que no me quiero preocupar por el futuro, y eso le dura hasta el día 15 de cada mes. A partir del día 15 ya se está preocupando, y por un futuro tan inmediato como que es el de los 15 días siguientes. Por eso digo que a mí me genera un poco de distorsión esta idea de no, es que es por, pero ten en cuenta disfrutar. Que hay mucha gente que te da esa idea, pero te la da más orgulloso. Oye, tú, no, bueno, a nosotros nos pasará, yo creo que a todos, ¿no? Como nos dedicamos a estas cosas y nos gusta divulgar cultura financiera, que pasa por ahorrar, acumular capital, invertirlo y construir un patrimonio a largo plazo, y te dicen, no, a mí no me metas el rollo, Luis Fer, que yo vivo al día. Además te dice como, yo soy más listo, y yo estoy viviendo al día, y yo si mañana me muero, pues sé que me lo he disfrutado, y me voy a los mejores restaurantes, y me voy... Pero es lo que tú dices, al final... El día 25 te están diciendo, no, es que este fin de semana no puedo salir, que no tengo un duro. Digo, o sea, si es así, si dices, no, yo es que voy a disfrutar de la vida al máximo. Joder, que el día 20 o 25 de cada mes te estés preguntando si puedes salir con tus amigos porque no tienes dinero en la cuenta, a mí eso no me parece que sea equivalente a disfrutar de la vida. Y hay mucha gente que vive así. No tienen libertad financiera. Yo creo que al final es el objetivo, ¿no? O sea, libertad financiera entendida como ¿qué? ¿Como comprarse una isla? No. O sí, no lo sabemos. Lo que está claro es que se entiende como el dinero disponible que tuvieras hoy si te quedas sin trabajo. Es decir, con cuánto podrías vivir. Y yo creo que cuanto más libertad financiera tengas, pues desde luego vas a ser mucho más feliz, como tú bien decías. Vas a tener relaciones mucho más exitosas, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Vas a vivir pues con muchísimo menos estrés. O sea, en definitiva, yo creo que es bueno ir construyendo ese ciclo de la vida, pues yo creo que, bueno, pues con vitaminas, inyectarlo, es decir, con ese ahorro, como decía Luis Fer, y con esa consecuente inversión de ese ahorro, pues ir dándole ahí riqueza a ese patrimonio que tú vas poco a poco conseguir y ser más feliz, tener esa libertad financiera. Es que el dinero se convierte en un problema cuando falta. Yo lo comparo como con el oxígeno, ¿no? El oxígeno lo das por hecho y dices, no, bueno, como cuando tienes trabajo, ¿no? Tienes trabajo, bueno, pues tal, no piensas más allá. Y con el oxígeno pasa exactamente lo mismo. Pero cuando falta el oxígeno, amigo, claro, te mueres. Y esa es la tragedia. Y de hecho, además, el dinero no te garantiza la felicidad, pero lo que sí te garantiza es libertad. Y eso, lógicamente, es bueno. De hecho, está demostrado científicamente, hay muchos estudios al respecto, que uno de los principales motivos por crisis en pareja son las cuestiones económicas y también de la infelicidad, porque evidentemente a mayor renta o mayor patrimonio también existe una mayor percepción o sentimiento de felicidad por parte de las personas. Es cierto que luego eso es decreciente, es decir, llegado a un punto a partir de un determinado nivel de renta que según algunos estudios sitúan en cerca de los $60.000, a partir de ahí un incremento sustancial del patrimonio de la renta no se traduce en un incremento proporcional de la felicidad. Ese incremento de la felicidad es inferior al del incremento de la renta. Pero sí es cierto que hasta un determinado nivel de renta, cuando más o menos tienes todas tus necesidades básicas cubiertas y el dinero deja de ser una preocupación, pues te interesas y disfrutas de otro tipo de cuestiones. No deja de ser un problema, por lo tanto, te quita un peso de encima, esa es la clave. La cuestión de la preocupación, yo he escuchado a mucha gente, como dice Luis Fer, este discurso. Yo no me preocupo. Yo es que no quiero estar pensando en lo que gasto. Y yo digo, yo tampoco. Si a mí, de hecho, en los cursos que nosotros hacemos, una de las primeras cosas que yo intento explicarle a los alumnos es, no tiene sentido que cada vez que te vayas a tomar una caña con tus amigos, o sea estés pensando, es que esta caña si la invierto a 40 años en el interés compuesto tendría 5.000 euros. Mira, chico, si cada vez que estás con tus amigos estás... No, qué angustia, conozco gente que lo hace, y hay muchos foros de esto que llaman ahorro extremo que dicen, no, claro, es que cada cerveza que te ahorras a 20 años, y yo, tío, pues yo también quiero ver a mis amigos y a lo mejor dentro de 20 años no están ahí. Entonces, eso tampoco es un tipo de filosofía que a mí me guste mucho, aunque la respeto bastante, pero
voy al otro extremo, ¿no? Los que me dicen, yo es que no me quiero preocupar por el dinero, yo es que no quiero estar pensando en esas cosas. Pues esa gente, la que me dice eso, es la que luego, en más ocasiones me la encuentro, en el caso que os decía antes, diciéndome el día 25 de cada mes, es que no tengo dinero para salir con los amigos. Y digo, pero tú no decías que no te preocupabas por el dinero. Ya, joder, pero es que no tengo la cuenta corriente. Entonces digo, lo que está haciendo es completamente incoherente. El que dice que se despreocupa de estos temas es el que luego durante más tiempo real de su vida está preocupado por si tiene o no dinero en la cuenta. Entonces digo, ¿no será mejor que hagas lo otro? Es decir, ahorras un poquito previo, te aseguras esa red de seguridad y luego de repente va a ser más sencillo que puedas afrontar esos gastos que realmente te apetecen. Es verdad que a lo mejor algún capricho lo tienes que perder porque estás ahorrando previo. Normalmente es el capricho que menos te apetece hacer, que en realidad no te va a aportar nada y que el día que te lo quitas de la lista dices, pero si es que esto en realidad estaba tirando no me dice nada. No, eso es así. Y yo lo comparo muchas veces con hacer... imaginarnos a alguien que le encanta la escalada. Yo tengo amigos que son escaladores. Dice, oye, me encanta la escalada y me quiero subirme al pico más alto de... Bueno, pues al pico más alto tú escalas y vas poniéndote la cuerda y te vas poniendo la cuerda de seguridad por si tienes un traspiés caerte. Si subes a pulso, pues a lo mejor la adrenalina se te dispara, pero en caso de que tengas un fallo puede ser fatal, ¿no? Pues querer disfrutar de la vida sin tener esa red de seguridad en lo que financieramente se refiere, es decir, tener esa red de seguridad de ahorros, nos permite disfrutar de la vida de una manera más sencilla. Lo hemos dicho y lo hemos explicado 1.000.000 de veces. Oiga usted, si haces durante un tiempo que suele ser corto, o a lo mejor no tan corto, pero desde luego no es eterno, esa acumulación de capital, ese ahorro, hasta que tienes tu red de seguridad, desde que ya empiezas a componer esa red de seguridad y empiezas a construirla, vives mucho más tranquilo, porque mes a mes ves que si te pasa cualquier cosa, ahí tienes una red de seguridad. Una vez que la construyes y la tienes completa, el objetivo que tenías, a partir de ahí el ahorro ya va para acumular, va para construir patrimonio. Y entonces todo lo demás que vas ingresando de tus pues yo que sé, el bonus que has cobrado, etcétera, dedicarás una parte a los ahorros, pero la otra te la gastarás con una tranquilidad de espíritu enorme. Claro. No tendrás ningún tipo de problema, dirás, perfecto, domingo me puedo ir mañana contigo de cañas y pasado si quieres también. Y no va a haber absolutamente ningún problema. Y se disfruta de la vida, el famoso carpe diem, mucho más. Pero, yo insisto, creo que hay instalada una suerte de mainstream en la sociedad en la que se premia o el que... Pues lo que decía Domingo, ¿no? El que te dice ahorra es el cenizo y el que te dice gástatelo es el que sabe, ¿no? Además también vivimos un momento de esta sociedad en la que todo parece que tiene que ser muy inmediato, digamos que nos incentivan de alguna manera a consumir, por ejemplo, en el sector de retailing, la ropa. Cada vez la ropa está hecha para que dure menos y que tengas que cada temporada comprarte algo, ¿no? Pero sí que hablando de la libertad financiera, yo creo que hemos establecido una muy buena base con el ahorro, con esos conceptos de preahorro, pagarte primero a ti mismo, también con los comentarios de Domingo, de tampoco pasarse de frugal o ser demasiado pragmático, porque también tienes que disfrutar, ¿no? La libertad financiera al final es eso, tener también un poco esa felicidad del día a día de decir, pues bueno, no eludamos la responsabilidad de pensar en nuestro dinero y planificar nuestra vida y nuestro momento vital en base a los recursos financieros porque es importante, pero tampoco caigamos en que eso nos prive de hacer cosas que nos gustan. Y una vez hemos establecido el ahorro como la base de la construcción del patrimonio a largo plazo y esa consecución de la libertad financiera, yo te quería preguntar, Rocío, porque antes nos dabas unos datos que son alarmantes. Y más o menos, hablo de cabeza, pero en torno al 5% de los inversores españoles está invertido en fondos y decías que un 90% de esos fondos no bate al mercado, incluso en cuanto a los planes de pensiones, creo que hablas de inflación, pues ¿qué alternativas tiene realmente el inversor español para poder combatir por lo menos la inflación? Claro, es lo que decías tú, Andrei, es decir, una vez que ya hemos hecho ese ejercicio, tenemos ya la base de decir, oye, tengo que ahorrar, si no lo he venido haciendo, lo tengo que hacer ya, ese ahorro no puede estar parado sin trabajar, es decir, no puede estar parado en cuentas corrientes en el banco porque, insisto, la inflación es algo que está ahí, que no se ve y que al final, año a año, pues el poder adquisitivo que tú tienes con ese mismo dinero, claro, hay muchos inversores que aquí en Cobas, por ejemplo, hablo, ¿no? Dicen, a ver, es que claro, yo en mi cuenta corriente, yo mi dinero, cada vez que entro, yo siempre veo el mismo dinero, ni ha subido ni ha bajado.
es el mismo. Y eso es la seguridad y la tranquilidad que a mí me da. En cambio, invertir, por ejemplo, en fondos de inversión, pues lo mismo entre un día y con el desplome de lo que sé, de que ha pasado lo que sea, pues tengo menos dinero. Bueno, pues ese es uno de los conceptos más erróneos, de decir, vale, en tu cuenta corriente ves siempre esa misma cantidad, pero la cantidad de cosas, el poder adquisitivo que tú puedes tener o disfrutar con este dinero, año a año va a ser menor. Entonces, una vez que ya tomamos esa decisión de invertirlo, es decir, de ahorrar y después de invertir, hay que conocer muy bien el tipo de activo en el que uno está invertido, porque, como he dicho antes, hay mucho también arraigo pues, a lo que es la renta fija, productos que históricamente no han rentado absolutamente nada, por ejemplo, los planes de pensiones individuales. Aquí, sobre todo, quien ha tenido la sartén por el mango han sido las entidades bancarias. Son los que han promovido estos vehículos de cara al ahorro, de cara a la jubilación, y no daban grandes rentabilidades, no batían siquiera al mercado o a la inflación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, yo creo, 3 criterios fundamentales a la hora de tomar esa decisión de invertir en función de los productos que uno quiera invertir, que es maximizar esa rentabilidad, minimizar el riesgo y satisfacer la necesidad, ¿no? La liquidez, perdón. Entonces, yo creo que al final son 3 aspectos que hay que tener muy en cuenta, y en función de eso y del perfil de riesgo y aversión de cada uno, pues ser un poquito más conservador o más agresivo en ese sentido, ¿no? Entonces, es verdad que menos volatilidad, pero también menos rentabilidad te va a dar los activos monetarios. Después yo creo que estarían pues los bonos, lo que es la renta fija, y luego ya en un tercer eslabón, que obviamente tienes más, más volatilidad, pero también más rentabilidad, sin duda es la renta variable. Entonces, si tu objetivo es hacerte esa organización, como bien decías tú, ¿no? de organizarte de cara al largo plazo, el activo más rentable, que es menos arriesgado en el largo plazo, sin duda, con respecto a cualquier otro tipo de activo, es la renta variable. Ahí es donde vas a encontrar verdaderas oportunidades si te enfocas en los valores, en las compañías correctas que atienden a buenos fundamentales y rentabilidades detrás, ¿no? De todas maneras, yo creo que en los últimos años, por no verlo todo desde el punto de vista negativo, en los últimos años yo sí que creo que hemos evolucionado un poco en la buena dirección. Desde que arrancamos el programa en 2019, recuerdo los primeros programas que dábamos los datos de Inverco de aquel momento, donde apenas 3-4 de cada 10 personas entendía conceptos como la inflación. Es verdad que después, cuando vino la crisis inflacionaria, ahí ya todo el mundo se puso las pilas. Ahora ya prácticamente, según tengo aquí los últimos datos, pues prácticamente 6 de cada 10 españoles sí conoce el concepto básico de inflación. Concretamente, la inflación, dice uno de los informes que el 70% de los encuestados en España conoce exactamente a qué se refiere el término, cuando en aquellos momentos era apenas un 30%. Es decir, hemos crecido. Evidentemente, la inflación no es tener conceptos de cultura financiera, pero desde luego es la primera piedra para empezar a construir, ¿no? A partir de ahí. De todas maneras, sigue habiendo datos preocupantes. El interés compuesto, el concepto del interés compuesto, es extraordinariamente desconocido. Apenas un 25% de la sociedad española lo comprende, cómo funciona. Esto da un poco la explicación de por qué solamente ahorra un 30%, un 38% de los españoles, lo cual un 35% ahorra de manera regular, según los datos de los últimos informes. Claro, si cada vez más gente conoce el concepto de inflación, pero esto no se traduce en que empezamos a ahorrar, seguimos teniendo problemas básicos a la hora de comprender cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. ¿Cuál es, a vuestro juicio, la manera en la que mejor podríamos ser capaces de empujar a que la cultura financiera fuera más extendida en España? Se habla mucho de la necesidad de meter estos conceptos en los colegios. Aunque en esto también hay controversia. Hay quien considera que si esto empieza a entrar por los colegios, se enseñará la cultura financiera que al que hace los programas escolares le convenga, ¿no? Bueno, la cultura financiera no es que te enseñen en el colegio lo bueno que es pagar impuestos. Eso no es cultura financiera, eso es otro tipo de por eso digo que claro, es verdad no. Que decimos, no, ojalá esto lo pusiera. Es un comentario que hemos escuchado 1000 veces, Manuel. Ojalá esto nos lo enseñaran en el colegio. No lo enseñan, ni lo van a enseñar. Pero claro, el problema es que si te lo enseñan en el cole, al final te van a enseñar
Pues el mismo que hace el libro de educación para la ciudadanía te va a hacer el libro de cultura financiera, y entonces ahí sí que te van a decir que pagar impuestos es que haya sanidad y educación. No, es que no es una ocurrencia, es que eso hay un plan dentro del Ministerio de Hacienda para incluir en el currículum escolar lo bueno que es pagar impuestos. Eso es lo que le interesa a los políticos, en lugar de enseñar a la gente la importancia del ahorro, la importancia de la inversión, el controlar tus finanzas, conceptos básicos como por ejemplo la inflación, que es el interés compuesto, renta fija, renta variable. Yo creo que todo esto es consecuencia también de las circunstancias del propio país. En muchos países anglosajones la gente ahorra, invierte de forma sistemática porque llevan mucho más tiempo haciéndolo. Es decir, se lo dan como algo hecho. Cualquier norteamericano la inmensa mayoría de norteamericanos tienen fondos de inversión, tienen planes de pensiones, tienen mecanismos y vehículos de ahorro incentivados por el propio gobierno, exentos de tributación. Son conscientes de que su retiro o su edad de jubilación no va a depender exclusivamente del Estado, del gobierno, sino que va a depender fundamentalmente de ellos mismos, y por lo tanto se cuidan mucho a la hora de construir un patrimonio con el fin de tener recursos suficientes el día de mañana. Y eso, lógicamente, las nuevas generaciones ya vienen instruidos en esa mentalidad porque lo han aprendido de sus padres, y sus padres a su vez lo han aprendido de sus abuelos. Yo creo que en esto también tiene mucho que ver la historia de cada país. En Estados Unidos la inversión en bolsa se empezó mucho antes, contaban con un mercado bursátil mucho más desarrollado, mucho antes que en España. En España todo esto llegó antes de ayer, realmente. Nuestros padres y nuestros abuelos invertían en ladrillo porque básicamente era la única posibilidad de invertir y la única posibilidad de resguardar su dinero de la inflación, que a veces también nos olvidamos, que ahora los jóvenes ven la inflación como muchos de ellos no lo conocían porque teníamos inflación cero, pero nuestros abuelos y nuestros padres con la peseta tenían inflación de 2 dígitos. Y mis padres siempre me recuerdan que su primer piso lo compraron con tipos de interés del 18%, porque la inflación era muy superior. Entonces, ¿en qué invertían los españoles? Invertían en ladrillo porque básicamente era la única posibilidad de inversión que tenían. No había un mercado bursátil desarrollado como tal. Ahora, sin embargo, es todo tan sencillo. Yo por eso también creo que ha mejorado mucho la cultura financiera en España, porque hay muchas formas de informarse, hay a través de internet, cursos, redes sociales, y luego todos los desarrollos tecnológicos que han facilitado enormemente la inversión a golpe de un clic, con lo cual puedes invertir ya no solo en ladrillo, puedes invertir en cualquier activo ahora alrededor del globo. Yo soy optimista con respecto a eso. Ahora, es un proceso lento, esto no viene de ahora, pero coincido con Rocío en que básicamente todo esto se resume en que los españoles en general ahorran poco y encima invierten mal. Porque algunos ni siquiera invierten, muchos de ellos no invierten, tienen el dinero guardado en un cajón o directamente en una cuenta bancaria, que eso no es invertir, eso es perder dinero. Pero los que invierten encima lo hacen mal, o sea que el camino que tenemos por delante para mejorar en cultura financiera es ingente. Sí, pero es que ahí hay un problema conceptual que lo comentaba antes Rocío, y es que se asocian palabras o se asocian se asocian términos a ideas que no tienen nada que ver. Cuando alguien te dice tengo 30, 40 o 50.000 euros en un depósito en una cuenta corriente porque quiero estar tranquilo, dices, ¿pero esto para qué lo tienes? No, porque, bueno, pues así, pero tranquilo las próximas semanas. No, hombre, este es mi ahorro y, bueno, me servirá de complemento, pues a lo mejor para la jubilación o para dentro de unos años. Y dices, a ver, si tener 30 o 40.000 euros en una cuenta corriente para estar tranquilo a largo plazo es absurdo. No deberías estar nada tranquilo porque lo normal es que ese dinero no te sirva de nada cuando lo vayas a necesitar. A ver, es importante tener un colchón financiero, obviamente, por lo que pueda pasar, por los gastos que puedas hacer frente. Pero una vez que ya decides invertir, yo creo que la pregunta que todo inversor debe hacerse es, oye, ¿voy a necesitar esta cantidad que voy a invertir en el medio-largo plazo? Porque si la respuesta claramente es que no, o sea, no la tengas en esa cuenta corriente de depósito a la vista, o sea, porque pierdes ese dinero. Es que por eso digo que es estar tranquilo. Esa idea, yo esto la he discutido también muchas veces, yo creo que lo he contado ya la anécdota.
hablando además esto fue el verano pasado o el anterior, con una persona de nuestra edad, que no pensemos alguien muy mayor, no, de nuestra edad, y que lo que me decía era eso, yo el ahorro para mi jubilación, yo soy muy hormiguita y lo voy metiendo en cuentas corrientes y depósitos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Es que yo no quiero, y su respuesta era, yo no quiero nada arriesgado. Y yo le decía, pero ¿qué dirías tú si yo te digo que metas el dinero en un activo que cuando te jubiles haya perdido un 40% respecto a ahora, que es cuando lo estás metiendo? Y me decía, no, yo es que ni de broma me puedo plantear eso. Yo le dije, pues es lo que tienes. Haciendo. Al 2%, que es el objetivo de inflación del BCE, o sea, no es que estés diciendo, una inflación disparada que se me ha ocurrido a mí, no, objetivo oficial. Al 2%, de aquí, ahora venga, pongamos 45 años, a que esa persona se jubile con 67, 69, va a perder esa cuenta corriente, ese depósito, el 40% de su poder adquisitivo. Entonces, su visión es, quiero estar tranquila, y está invirtiendo ese dinero que es para su jubilación en el tipo de activo. No diré que es más arriesgado, hombre, sería más arriesgado si se pone a comprar CFDs por diferencia. Claro, no sé, o si se apalanca de estos, en los productos estos apalancados que hay rarísimos por ahí en los nuevos brokers, pero vamos, después de esos va a tenerlo en la cuenta corriente si tu mirada es a 20 o 25 años. Efectivamente, tener una red de seguridad que te cubra unos cuantos meses de gastos, esto es uno de los consejos más típicos que damos a todos los alumnos, siempre tienes que tener una red de seguridad para no estar pendiente de si tienes dinero o no en la cuenta, pero una vez que tienes esa red de seguridad, el ahorro a más largo plazo en la cuenta corriente, ahí sí que puedes tener la seguridad de que va a ir limándose y que no va a estar disponible cuando lo necesites. ¿Y sabes qué pasa? Hablabas antes, Luis Fer, del poder y de la magia de ese interés compuesto. Y es que si tú realmente estás invirtiendo en un producto, en un vehículo de inversión, digamos que esos intereses, esa rentabilidad que tú le vas sacando a ese producto, puedes hacer dos cosas. O sea, o la gastas o la vuelves a ahorrar y dejarla ahí parada, o la vuelves a reinvertir en el mismo producto o en otro producto con el fin de tener una rentabilidad extra. Ese es el interés compuesto, que con el paso de los años, al final, la acumulación de capital que vas a tener de cara a la jubilación, de cara a X años, pues es brutal. Entonces, concienciar sobre todo a la sociedad de la importancia que tiene esa reinversión, ese interés compuesto en las inversiones. Luego está una de las partes complicadas, porque en el planteamiento que hacías al principio, Rocío, me ha llamado la atención que decías, pues habrá gente que tenga ladrillo, habrá gente que tenga cuentas a la vista, que tenga depósitos o que tenga algún fondo de inversión. Si está metido en fondos de inversión, más del 90% pierden dinero, no vencen a la inflación o no vencen al índice. Pues habrá que enseñarles que hay fondos de inversión que sí que pueden vencer al índice, o vamos a dar un pasito más, vamos a invertir, a ahorrar. Ya hemos convencido a quienes nos están oyendo de que tiene que ahorrar. Ya Domingo ha convencido a su amiga de que eso del depósito o la cuenta corriente no es la opción más conservadora, sino la más arriesgada, porque te garantizas que vas a perder capital y poder adquisitivo. Vamos a elegir producto. ¿Cómo damos ese paso? Y venimos de que no sabíamos que teníamos que ahorrar. Ya sabemos que tenemos que ahorrar, ¿cómo elegimos el producto para invertir? A ver, yo creo que hay diferentes formas o maneras. Yo creo que algo muy importante, y es algo básico. Uno no se puede lanzar a la piscina y decir, venga, pues este primer producto, venga, pues aquí voy a invertir todos mis ahorros. Yo creo que es importante leer, echar mano de entidades que se dedican a divulgar ese conocimiento financiero. Value School hace un trabajo fantástico, remito otra vez a ellos, porque realmente hacen una labor divulgativa tremenda. En Cobas mismamente hacemos mucha labor también, hacemos píldoras, una serie de vídeos que no se piense la gente que son vídeos tostones de 1 hora y pico. No, son vídeos cortitos, de 10 minutos, divulgativos, de definiciones, de situaciones que está pasando en el mercado, de cuáles son los mejores activos para invertir, si renta fija, renta variable. Es decir, yo creo que antes de dar el paso, yo personalmente, me documentaría un poco en ese sentido. Y luego ya, tomar la decisión y decir, ¿realmente es un dinero que necesito, sí o no? Si no lo necesito, si hago como que no lo tengo, tengo esa suerte de poder prescindir de él,
realmente yo lo invertiría en renta variable, en fondos de inversión, planes de pensiones. Cualquier vehículo es bueno de cara a ese largo plazo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues oye, la diversificación es buena. Si uno quiere empezar, pues ¿por qué no empezar a lo mejor por un ETF, una réplica de un índice, algo sencillito, que vaya perdiendo ese miedo de lo que es la inversión, de lo que es este mundo, y cuando ya se vaya cogiendo esa confianza y esa costumbre, decir, pues oye, pues ahora voy a arriesgar, entre comillas, un poco más. Voy a indagar en este tipo de productos como son los fondos de inversión y de las diferentes estrategias y estilos que hay detrás. Sí, hablábamos de eso, ¿no? El tema de la educación financiera, y bueno, yo agradezco por lo que nos toca a nosotros por Olio School. Muchas gracias, Rocío. También, pues bueno, Cobas, Tu Dinero Nunca Duerme, pero no me detengo solo ahí, sino en general, en todo el ecosistema, yo tengo la sensación de que, si echo la vista atrás 5 años, somos más ahora remando en la dirección correcta. Sí. No sé si podemos esperar algo de las instituciones, pero yo no esperaría nada de ellos. Tiene que nacer de, pues eso, de las familias, inculcar esos valores también en los niños. Yo no sé muy bien qué pensar, porque con el tema de la tecnología y todo esto, sí que es verdad que también se les inculca un poco a ese consumismo extremo, pero hasta cierto punto, yo que he tenido como una especie de figura de hermano pequeño por mi novia, sí que veo que tiene cada vez más conciencia del ahorro, de que él tiene como su especie de paga y sabe que tiene que hacer bien las cosas para tener ese dinero, y luego él se gestiona, pues eso, sus propios gastos, de pagarse las clases de boxeo o algún capricho que pueda tener, y eso sí que creo que es muy importante y tiene que nacer también del núcleo familiar, ¿no? Inculcar esos valores, y sobre todo nosotros también como adultos que tengamos esa, ¿no? esa responsabilidad de decir, oye, sé que, y además cuando tienes las finanzas mal, duele mucho tener que ponerte a planificar, pero es justo el momento en el que lo tienes que hacer, ¿no? Y yo te quería preguntar, Rocío, si quizás por tu experiencia con el inversor particular, por tu trabajo como relación con inversores en Cobas, ¿dirías que los errores que cometemos los inversores o los ahorradores son más conceptuales o de conocimiento, o son más conductuales, psicológicos? Claro. A ver, yo te diría que aquí entra en juego un factor muy importante, que son las finanzas del comportamiento, las famosas finanzas del comportamiento, y es que al final los individuos somos muy, digamos, irracionales, o sea, somos completamente irracionales como los mercados. Entonces al final nos vamos comportando pues de una manera afectada en mayor o en menor medida por unos sesgos, unos atajos mentales, que no es otra cosa que nos hacen tomar decisiones, sobre todo equivocadas, como antes hablábamos, ¿no? De decir, oye, pues justamente ahora que ha caído todo es el momento de entrar, no precisamente el momento de irte, ¿no? Y no me quiero poner muy teórica, pero sí que es verdad que, o sea, el cerebro humano yo creo que tiene, o sea, dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, que es el fast thinking, es decir, el del pensamiento rápido, que básicamente ocuparía un 95% de la toma de decisiones, y un 5% de un pensamiento lento, que es el sistema 2. Entonces el sistema 1 es el rápido, el intuitivo, el que no piensa, el que es muy, digamos, espontáneo, ¿no? Y ahí entra en juego mucho la toma de decisiones a la hora de invertir. Entonces, yo creo que sí, que obviamente es un factor muy importante a la hora de tomar decisiones, que muchos de los inversores están sesgados a la hora de tomar decisiones de inversión y que le afectan en mayor o menor medida. Hay sesgos pues como el statu quo, el de confianza, el de aversión a la pérdida, el efecto manada, sobre todo, yo creo que es de los más conocidos, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué vendes? Pues porque todo el mundo está vendiendo, pues le tendré que seguir a la gente que vende, ¿no? O sea, pues ese tipo de comportamientos afecta mucho. Entonces, es verdad que parece muy fácil todo lo que hemos hablado, que una teoría estupenda, pero luego quizá ponerlo en práctica por ese sesgo humano y ese cerebro que a todos nos caracteriza, pues es verdad que lo dificulta. ¿Y cómo superar esos sesgos? Porque mucha gente no invierte en renta variable a pesar de que los datos demuestran que es la inversión más segura, la más rentable a largo plazo, y sin embargo no se atreven. No se atreven porque dicen, y efectivamente, porque piensan que es como un casino. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que entonces entra el juego de que aquel que no sabe y que no conoce bien este mundo y que se dedica o que se decide a invertir en renta variable, empieza a especular, empieza a hacer ese market timing, empieza a entrar, a salir, ahora está caro, pues entonces ahora entro, ahora está barato porque esto cae, entonces salgo, entonces empieza a hacer ese tipo de especulaciones, y el hecho de entrar y salir constantemente del mercado, aparte de que pierdes rentabilidad por los costes
de transaccionalidad, fundamentalmente, que ha quedado demostrado que en media, yo no sé si es en torno a un 7% menos de rentabilidad lo que obtiene un inversor si se está quietecito y no entra y sale constantemente. Y aparte que, oye, la rentabilidad que tú vas consiguiendo a lo largo del tiempo, pues va a ser menor. Si te pierdes 20, 30, 40, 50 jornadas de las más importantes, por ejemplo, de cualquier índice, del Standard & Poor's o del MSCI, el que sea, acabas teniendo menos rentabilidad. Entonces, me preguntabas, ¿cómo te enfrentas a ello? Pues mira, yo creo que lo primero, la experiencia. La experiencia es un grado. O sea, el hecho de que, imagínate, pues oye, la bolsa por lo que sea cae, te asustas un montón y ese inversor en ese momento determinado decide marcharse, reembolsa o rescata o se va de esa cotización y se larga, ¿no? Asustado. Entonces luego ve desde fuera cómo está ese rebote y uno reflexiona y dice, vaya, aprende. Pues me lo he perdido. La próxima vez esto no me pasa. Entonces yo creo que a base de prueba y error y de experiencia, yo creo que eso te da un plus. Y luego también, y aquí ahora barro para casa, en Cobas lanzamos una aplicación que es Brainvestor, que lo que hace precisamente es acompañar al inversor a que no se sienta con miedos, a superar esos miedos, a entenderle bien. Es una aplicación completamente gratuita que la verdad que yo bueno, pues digo que a todo el mundo que pueda que se la baje, que se la descargue, porque la verdad es que es muy, muy interesante. A base de juegos y a base de enseñanzas, pues oye, te va enseñando y te va adiestrando a que esas cosas pues mejor evitarlas, ¿no? Qué importante el acompañamiento en... Y también hacemos cursos de mentoring, ¿eh? O sea, ahora que dices lo de acompañar, también de manera gratuita a cualquier cliente o a cualquier potencial interesado, sin ningún compromiso, le hacemos un diseño, digamos, personalizado. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué obstáculos tienes a la hora de invertir? Y oye, le hacemos, bueno, pues un examen muy exhaustivo, terapia, pues te diría que hacemos de psicólogos. Terapia para inversores. Somos psicólogos. Terapia financiera, ojo. Terapia financiera, me gusta el término. Es que es así, es eso. Pero hay que ser partícipe de Cobas para conseguir esas mentorías, ¿no? A ver, sí y no. O sea, está abierto a cualquier persona, ¿no? Es decir, pero normalmente quien se acerca son nuestros partícipes, eso es. ¿Y son talleres de cuántas personas? No, es individual. Ah, es individual. El mentoring es individual. O sea, personalizado, lujo. Personalizado, o sea, entonces es sesión, vamos. Es tu psicólogo terapia financiero. Presencial, vale. ¿Presencial o online? Online. Sí. Perfecto. Hacemos ahí digamos, un programa de 4 sesiones y, en fin, o sea, yo creo que es muy interesante. Hablábamos de cómo se está divulgando en España la cultura financiera, de la escasa implicación de las instituciones o de los gobiernos en este caso, y se nos olvida que el Banco de España y la CNMV ambos tienen programas de cultura financiera que probablemente estén regados con unos buenos presupuestos públicos. Pero a mí me gusta sacar este tema de vez en cuando porque estoy todavía por encontrarme alguna de estas iniciativas, así como veo a Value School, a Cobas, como nosotros mismos, con las comunidades que representamos, pues sacando cursos, preparando ponencias, divulgando todas las semanas a través de la radio. Oye, todavía, señores del Banco de España, no dudo que estarán haciendo muchas cosas con el presupuesto que tienen para esas iniciativas de la cultura financiera, la CNMV igual, pero yo todavía no me las he encontrado. No sé si a lo mejor vosotros sí, y soy yo el único que no ha curioseado por ahí. No, a ver... no me dejéis solo con este palito a las instituciones, algo hacen. Algo hacen, pero es verdad que no es, o sea, probablemente hay una cierta disparidad, como ocurre en muchas ocasiones, entre el presupuesto disponible y el impacto público, el impacto en la opinión pública. Esto pasa mucho, ¿no? En muchos otros ámbitos que dices, no es, ¿sirven de algo los premios? Pues yo que sé, por ejemplo, a la excelencia científica, sí, pero en la comparación entre el presupuesto de los ministerios y las consejerías o lo que hacen a lo mejor iniciativas del sector privado, pues dices, es que con mucho menos consiguen mucho más resultados. Pues algo así, no es que no hagan nada, pero da muchas veces la sensación de que sí, que se gasta más dinero en que se sepa que lo están haciendo que en realmente los resultados. Pues mira, dato de Funcas, el Plan de Educación Financiera 2022-2025
impulsado por Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuenta con un presupuesto anual de 900.000 euros. Sí, bueno, un kilo al año no es mucho, pero con bastante menos de ese presupuesto, bastante menos de ese presupuesto, incluso todos juntos, yo creo que estamos haciendo bastante más. Pero 1 millón de euros, pero ¿en qué se gastan eso? Yo no he visto ninguna iniciativa, ningún programa. Hacen charlas en colegios, dan premios a iniciativas de cultura. ¿El Banco de España da charlas en colegios? Sí, hacen cosas, la CNMV monta, que es el día de la educación financiera, siempre sí, nos llegan a los periodistas de vez en cuando convocatorias, día de conocimiento, conoce el mercado de valores, sí, te llegan y... A mí me llegan a spam, a la bandeja de spam. Y si no me llegan a la bandeja de spam, la pongo yo en spam. Te llega un premio le dan los premios a los alumnos de los colegios que han hecho la mejor redacción sobre ahorro, yo qué sé, estoy diciendo, no es que sea esto exactamente, pero ese tipo de cosas de vez en cuando sí que aparecen, yo lo veo, me llegan y pienso, ¿no? Lo que pienso es esto, ¿cuál es el impacto real? Intuyo que poco. ¿Cuál es a cuánta gente llegan? Pues creo que no mucho, pero sí que algo, o sea, si dices algo hacen, sí, hombre, tienen pues con 1 millón de euros, estoy convencido de que alguno que nos estará oyendo del programa dirá, oye, que sí, que fíjate los datos del programa, pero no hay una... Pero yo ya te decía el otro día que yo soy escéptico. Yo creo que esto no lo tienen que hacer las instituciones públicas, ¿eh? Yo soy escéptico respecto al papel de las instituciones públicas en este tipo de programas. No sé si el Banco de España o la CNMV se tienen que meter en hacer que los españoles estén más educados financieramente. Por eso decía Manolo, a spam, pero es 1 millón el que se gasta al año. Primero, no tienen interés en promocionar ni en formar en cultura financiera. En segundo lugar, si lo hacen, posiblemente lo harán muchísimo peor que el sector privado. Encima lo hacen con nuestro dinero, con lo cual a mí tampoco me gusta la idea. Pero yo sí, sin embargo, sí pueden hacer algo, que sería fantástico, que es, yo creo en los incentivos. Cuando son buenos, da buenos resultados, y cuando son malos, da malos resultados. ¿Querría el gobierno incentivar el ahorro y la inversión? Que elimine la tributación sobre el ahorro. Y ya verías como los españoles se ponen a ahorrar como si no hubiera un mañana. Como, por cierto, existen otros muchos países. Hablábamos antes de Estados Unidos, o del Reino Unido, tiene una cuenta exenta al pago de impuestos para todas aquellas personas que quieran ahorrar e invertir de cara a su jubilación. Todo lo depositan en esa cuenta, fondos de inversión, acciones, ETF, renta fija, activos inmobiliarios, y está exento de impuestos. Cuando llega la edad de retiro, no pagan ni un duro por las ganancias. Y ya verías como todos los españoles se ponen a ahorrar como si no hubiera un mañana. Eso sí que sería cultura financiera. Ahorrar e invertir, porque es que además es un contrasentido. Ahorrar e invertir. Que el Estado te cobre impuestos por lo que te queda después de trabajar y pagar impuestos, que además lo que ya te queda, de eso también te quita. O sea, pero si ya me quita usted y estoy ahorrando lo que me queda después de pagarle a usted, y ahora de lo que me estoy ahorrando invierto, también me cobra. Ya sabes que el meme este, que es más que un meme, es una certeza auténtica, pagas cuando trabajas, cuando consumes, cuando ahorras, cuando gastas, cuando te mueres. Es que pagas impuestos hasta por morirte. Claro, salvo que el impuesto de sucesiones. Salvo que decidas no trabajar. Entonces no pagas y te pagan. Claro, a ver, pero eso de verdad no es... pero que yo... Esto suena como muy a demagogia. No. Es la realidad. Es la realidad. O sea, los estados del bienestar en Europa, que pueden tener, decimos, no, pero es que así proteges a los más débiles, pero... Esto es una cuestión de incentivos. Los estados del bienestar en Europa se basan sobre la idea de que al que trabaja, al que produce, y cuanto más produce, más le vas a cobrar, y aquel que no tiene, por las circunstancias que sean, le vas a ayudar, le vas a subvencionar. Entonces, ¿tú qué haces cuando pones un impuesto a algo? Se consume menos de ese algo, por lo tanto vas a consumir menos trabajo, menos iniciativa, menos productividad. ¿Y qué haces cuando subvencionas algo? Pues que la gente demanda más de ese algo. Entonces, si tú penalizas el trabajo y subvencionas el no trabajo, pues ya sabes lo que vas a tener. Bueno, sí, en Argentina se lo sabían muy bien, hasta que se dieron cuenta de la trampa 40 años después. En definitiva,
Rocío Recio, gracias por el programa, por el tema. Yo creo que hemos comido lengua todos hoy. Un poquito, sí. Hemos tenido muchas ganas de participar todos, además en este ambientillo, con este calor, siempre apetece. Rocío, muchísimas gracias por a vosotros, este tema y espero verte muy prontito. Todavía este verano creo que nos vemos algún día más. Seguro. Manolo, gracias por estar. Un placer. Domingo, gracias a ti también. Andrei, gracias a ti también. Y nada, a ustedes, señores oyentes, hasta la semana que viene. Mientras, disfruten de la mejor programación, la de Es Radio, también en verano. Y nos vemos el domingo que viene. Un fuerte abrazo, amigos.